Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. ¡Comencemos! Hola y nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy vamos a hablar de salud mental, de bienestar. Se habla mucho de esto y se me hace muy interesante porque a lo mejor en otros países no saben, pero aquí en México tenemos una norma, que es la NOM 035, que se enfoca precisamente en vigilar el bienestar de las personas, niveles de estrés, cosas así, que en teoría debería ayudarnos a que los lugares laborales fueran mejores. Pero en algunos otros casos, nada más se vuelve un papeleo más, porque es una norma obligatoria, pero que a veces sirve, a veces no sirve. Y como yo tengo mis dudas y mis cuestionamientos al respecto, bueno, pues hoy quiero platicar con alguien que le sabe sabrosito a esto. Hoy me acompaña Carla Gutiérrez en este primer formato de entrevista, así de cerquita, aquí en el podcast El Acelerador de Equipos. Y bueno, pues que ha aceptado esta invitación, ha aceptado esta platiquita. Ella es psicóloga clínica, psicóloga organizacional, somos compañeros en Gálica, es que le entra la consultoría, capacitación y hasta vende pasteles, pero bueno, eso ya es otro tema que luego hablaremos por ahí. Muchas gracias, Carla, y bienvenida al Acelerador de Equipos. Muchas gracias por estar aquí hoy dándome este espacio, a la gente que vea o escuche este episodio. Carla Gutiérrez, como ya comentó Diego, y pues sí, todóloga. Pasteles y demás. En tiempos libres hay consultas. Da consultas a veces, luego da cursos, pero bueno, ya nos vamos a meter en estas broncas laborales, ¿verdad? Pero sí hablemos de broncas laborales, ¿no? Porque esta norma cuando surge, según recuerdo como en el 2019, surge con una gran intención, ¿no? De ayudar a la gente a que no esté tan fregada, básicamente, ¿no? Que no, como que reducir el abuso, identificar liderazgos tóxicos, reducir también tiempos, en fin, ¿no? Como que muy enfocado a las personas, y eso pues como que nos inspiró a varios, ¿no? Decimos, sí. Mira, hay esperanza en el mundo. Ya en la aplicación, ya después de estos 6 años que lleva la norma, pues yo veo más gente de recursos humanos quejándose de la norma misma que utilizándola como una herramienta, como algo que sirva para apalancar el preocuparnos genuinamente de la gente, ¿no? ¿Por qué no empezamos así por lo más básico? Ayúdame a entender bien en qué consiste la norma y pues las intenciones que hay detrás, más allá de todo el papeleo que ahora tienen que hacer también los de recursos humanos. Sí. para ello. Sí, de hecho sí se evalúan diferentes factores y es bien curioso y gracioso ya cuando le encuentras el lado divertido, que justo era para prevenir factores de riesgo psicosocial. Uno puede ser el estrés, resultado de estos mismos factores, y es estresante aplicar la norma, ¿no? O sea, y darle el cumplimiento sobre todo. Pero sí, de hecho cuando me dijiste que habláramos de este tema, me sentí como en la escuela, porque yo lo conocí cuando empezó el proyecto de la norma. O sea, ya ahorita lo aplico, ya como bien lo decías, es de cumplimiento obligatorio. De hecho, ahorita les cuento lo de la multa. Pero cuando yo conocí la norma, era en proyecto y fue en la escuela. O sea, yo estaba igual, 2016, todavía era estudiante en Autónoma. Y tenía 2 maestros que se dedicaban a dar estaban en este equipo de investigación. Uh-huh. Y se dedicaban a usarnos de conejillos de indias. Okay. Para... Lo que hacemos los maestros. Exactamente, sí, aprenden con nosotros y viceversa. Y veíamos los cuestionarios tal cual, o sea, los ítems que fueran comprensibles, el tiempo de respuesta, que abarcaron todos los factores de riesgo que ahorita les voy a platicar. Entonces, para mí ya cuando la estábamos viendo en la escuela y con la poquita práctica que ya tenemos en lo laboral, porque te piden que hagas 1 año en el área laboral, yo decía, no, esto está lejísimos, no sé en qué momento se van a dar como esta importancia o este peso a la cuestión emocional, psicológica, cuando realmente los objetivos se ponen en números, ¿no? O sea, lo que sigue importando pues es la productividad. O
O sea, sí necesitamos saber que lo que hagamos va a dar resultados, que si las máquinas funcionan bien y esperamos que los humanos las ejecuten bien, ¿no? Pero pues ya, veía lejísimos, ahorita llegó, 2016 empezamos con lo de los cuestionarios, nos usaron de conejillos de India, 2017 se empieza, y 18 se empieza a informar al respecto, se empieza a capacitar a las partes que van a estar involucradas en el cumplimiento, y ya 2019 pues es de cumplimiento obligatorio, ¿no? De hecho también se divide en 3 niveles, dependiendo del número de colaboradores. Si tú tienes hasta 15 colaboradores, solo es cierta parte de la norma a la que se le da cumplimiento, de 16 a 50 otros puntos, y de 50 en adelante pues toda la norma. Pero si se veía lejano, ya se empezó. La multa, les platicaba, es de 250 a 5,000 sueldos mínimos de multa por un punto que no se le dé cumplimiento a la norma, ¿no? Obviamente, como en cualquier auditoría y cualquier norma de la Secretaría, te indica paso a paso lo que hay que cumplir, y si alguno de estos en alguna evaluación o en alguna auditoría no es cubierto, pues te dan periodo para el cumplimiento, y si no, pues ahora sí ya viene alguna multa, ¿no? Va, multa, o sea, aguas. Esto es muy interesante, porque ya, qué bueno que hiciste la palabra multa al principio, porque la gente se va a quedar a escuchar lo que necesitamos decir. Qué interesante está el proceso, ¿no? Que van evaluando, van mejorando. ¿Cuál es la intención detrás de la norma? ¿Para qué fregados sirve, además de hacer papeleo y de estresar a la gente de recursos humanos? Pero ¿cuál es la intención pura detrás de? Sí, pues si lo resumo, es 3 pasos. O sea, siempre acordarnos de 3 pasos. Es para la identificación, el análisis y la prevención de los factores de riesgo psicosocial, para que tengamos un entorno organizacional favorable. O sea, así es de FRP, factores de riesgo psicosocial, y EOF, de entorno organizacional favorable. Ya con que nos aprendamos eso, estamos del otro lado. Ok, de todos modos, no me lo voy a aprender, porque aparte está como en idioma psicólogo. No, ayúdame a traducir los factores psicosociales. ¿Qué fregados es eso? Sí, o sea, lo puse en estos 3 pasos porque justo es la base. O sea, nos pide tal cual la norma que la identificación sea a través de los cuestionarios que ya nos marca. No necesitamos complicarnos la existencia, o sea, realmente ya te indica ahí exactamente qué preguntar para los factores que ahí nos marca. O sea, no es de andar de inventados viendo qué otro elemento sumamos ya a estas cuestiones de salud mental, ¿no? Y de contextos laborales. Los factores de riesgo, ahorita te digo, de parte de es identificación. El análisis se hace ya una vez que identificas con los cuestionarios. El análisis es tener los resultados y ver por qué es, ¿no? O sea, si dentro de los factores sale cargas elevadas de trabajo, es analizar el por qué, en qué área específica. No podemos hablar de que es en toda la empresa o en todos los puestos de trabajo incluso. Y ya la última parte, que es promover el entorno organizacional, es cuando vienen las medidas, que puede ser o evaluar conforme a la Ley Federal del Trabajo, o poner algunos planes de bienestar para la gente, o dar atenciones psicológicas, o dar atenciones médicas, y ya pues ahí se enlaza con otras 2 normas de la Secretaría de Trabajo, pero bueno, ese es otro tema. Okay, dentro de... Sí, suficiente tenemos con esta norma, ¿no? Sí. O sea, ya. Entiendo entonces que, bueno, es la parte de la identificación, el sondeo, identificación y la mejora en general, ¿no? ¿En qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar, qué es lo que tenemos que estar viendo? Los factores de riesgo. Son 7 a grandes rasgos. Si quieren ya detalle, pues tabla 3 de la norma, que ahí ya viene categoría y dominio y todo, ¿no? Pero los 7 factores principales, el primero es condiciones en el ambiente de trabajo. O sea, todo lo que en tu espacio de trabajo esté implicado. Puede ser si hay higiene, cuestiones ambientales, que decir luz, ruido, etcétera. Pero también puede ser si a lo mejor por actividad propia del trabajo, pues estás haciendo algún movimiento repetitivo, que si estás, es demasiado el enfoque que estás teniendo en ese momento y te cansas. O sea, condiciones específicas del trabajo, ¿sí? Es el primero, condiciones en el ambiente de trabajo. El segundo son las cargas de trabajo. Tú puedes tener tu horario, pero de pronto dentro de esas 8 horas, pues hay quien viene el concepto de los workahólicos, ¿verdad? Empiezan a que la misma carga de trabajo no te permite cumplir tus necesidades básicas, sea ir al baño, sea levantarte de tu asiento, sea ir a comer, sea lo que sea, ¿no? Porque de verdad son muchas las actividades que tienes que hacer. Entonces ese es el segundo, cargas de trabajo. ¿Va? El tercero es falta de control sobre el trabajo. Este es de los más
creo que los más difíciles de ver, porque como que cuando hablamos de esta norma se piensa justo en lo que te estresa dentro del trabajo, porque es mucho, o porque luego los turnos, que es el siguiente y así, pero de falta de control sobre mi trabajo, es por ejemplo cuando yo estoy capacitada para hacer muchas cosas, incluso el puesto me lo implica, pero cualquier situación, puede ser incluso que el jefe no me deje, o mis mismos compañeros o algo, yo no puedo hacer para lo que me contrataron, ¿no? Dice una amiga, me convierto en un parásito en mi trabajo, o sea, ya no hay forma de yo, me limito, pues estoy totalmente capacitada y no puedo hacerlo para lo que me contrataron, por cualquier situación, ¿no? E incluso puede ser que no existan los medios, no que tenga un jefe o jefa que no me lo permita, sino que ni siquiera tengo el recurso para yo poder trabajar como quisiera. Limitante de cualquier manera que no me permita hacer mi trabajo. Exacto. Si yo soy un carpintero, ya sea que tenga un jefe que me diga, a ver, güey, quítate, yo hago todo, o que me digan, muy bien, hazme este mueble con este desarmador. O sea, cualquiera de esos casos estaría violando este factor. Ese punto, sí. E incluso, por ejemplo, en las evaluaciones se nota mucho ahorita que decías, ten el martillo, ¿no? A veces están dando una evaluación, que todos deberíamos de tener evaluación por retroalimentación y todo, no sé, una evaluación anual, y te dicen, es que no cumpliste con todas estas actividades que tu puesto pide, y hay muchos colaboradores que a la hora de entrevistar, pues sí, pero ¿con qué lo hago, no? O sea, me pides que haga algo en la máquina y ni siquiera tengo la herramienta para hacerlo, ¿no? O que me suba un trabajo en alturas y los arneses ya están podridos, ¿cómo voy a subir? Sí, que se liga con las de condiciones de trabajo. Implica que te subas, pero tampoco te dan tu equipo. ¿Sí? Eso ya es como en uno de alto riesgo, por decirlo. ¿Sí? El cuarto, es jornadas de trabajo y rotación de turnos. Hay muchísimas modalidades de trabajo, o sea, hay personas que trabajan, incluso ahorita ya que están las partes híbridas, no sé, 12 horas, y luego descansan 4 días, ¿no? O sea, 4 días de 12 horas y descansan otros 3 o así. O sea, ahí se puede ir mixeando. El punto es que lo primero que hay que valorar en este punto es que se alineen las horas que yo como patrón te exijo a ti, que sean las que la Ley Federal del Trabajo permite, y ya, o sea, es como lo principal, porque de pronto aquí sucede que dentro de estas mismas flexibilidades de horario, pues no te das cuenta tú como supervisor de área que quizá tú ya cubriste tu horario de la semana, pero como sale una falla y quizá eres de mantenimiento, oye, ándale, quédate, o sea, dobla turno, ¿no? Y quizá yo vengo de una semana de tarde, doblar turno significa quedarme en la noche, y quizá los 2 días cambio a la mañana, ¿no? Entonces ahí ya se descompensa y pues hay muchas otras repercusiones. Y como se supone que es para que tú seas productivo, o sea, que aprovechemos que ya estás aquí y ayúdame con esto, a la larga pues deja de ser alguien productivo, porque es una vez tras otra vez, y más si el cuate es flexible, pues ya te lo acabas, ¿no? O sea, lo puedes quemar en esta misma solicitud. Yo creo que hay prácticas que se contraponen a eso, ¿no? O sea, mucha gente trabaja 24 horas por 24 horas, o solo trabajan de noche, o trabajan de noche pensando que descansará todo el día, y a la mera hora pues no, tiene otro trabajo de día, cosas así, ¿no? Pero bueno, es importante saber que la evaluación de los horarios es importante dentro de, ¿no? Sí, e incluso ahí se pueden ir visualizando algunos puestos de trabajo, ¿no? O sea, guardias de seguridad, incluso ahorita decías la gente que trabaja de noche, está bien curioso, pero hay muchas mamás que prefieren trabajar de noche. Claro, para cuidar a los chamacos en la mañana, sí, claro, ¿no? O sea, y se echan una jornada doble y genuinamente duermen pues 3-4 horas al día, ¿no? Y luego es bueno, descanso cuando los llevo a la escuela, pero pues luego la casa o cualquier otra actividad, tú dices un segundo trabajo, o que sí, apoyar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya empieza también jornadas de trabajo. O sea, hasta aquí creo que ahorita que tocamos este tema, lo padre de esta norma, pero lo complicado, porque es hacia humanos, ya no es hacia máquinas o contextos, es justo eso, que no podemos separar, o sea, este dicho de deja fuera lo de tu casa y... Bullshit, sí. No se puede. O sea, e incluso está padre que ya lo evalúa, pero es lo complicado, o sea, es muy subjetivo de pronto. Pero pues bueno, el siguiente es inferencia en la relación trabajo-familia, que ya se empieza a relacionar. Cuando de pronto también las actividades del trabajo, que si nos vamos a carga de trabajo, quizá ya son tantas que te las llevas a tu casa y ya pues empieza a tener este desequilibrio, ¿no? Problemas me puedo imaginar miles, que si a lo mejor ya no pude ir al gimnasio, o ya no alcancé a ver a mi mamá, o ya no jugué con mis hijos, o ya no, lo que sea, ¿no? O a veces ya no fui al festival, o etcétera. Y pues a la larga también puede traer problemas.
O sea, eventualmente sí debería tener, o sea, la norma dice que debería tener ciertas concesiones para permitir la interacción familiar. O sea, hablando de permisos para festival del 10 de mayo, así de, va a haber el de fin de año, cosas así. Ajá. Sí debería tener las organizaciones cierta consideración entonces para permitir esa convivencia familiar. No es un deber como tal, a lo mejor la medida que la norma incluso te propone es que generes estos espacios de convivencia familiar y laboral. Por ejemplo, que en lugar de que los papás salgan a las actividades de los hijos, a veces no se puede, o sea, puede ser el área productiva y es muy difícil que te despegues de tu lugar de trabajo. Pero no sé, quizá no el mero día del padre, pero sí un fin de semana o el día de descanso de la mayoría, o incluso si hay empresas que paran ese día producción, para que puedan ir las familias o los hijos y tengan algún evento ahí en la empresa, que si el recorrido en tu puesto de trabajo, entonces los hijos conocen lo que tú haces, o de pronto alguna comida en el parque y se van todos al parque. O sea, estos espacios sí te los propone como para que lo promuevas, ¿no? Pero no que tú tengas que hacer específicamente algo, o sea, esto de que tienes que darles el Día de la Madre. No, o sea, eso sí ya va a consideración de cada empresa. Y de hecho, pues hay muchas actividades que ya se emplean y forman parte de la cultura organizacional. O sea, me voy a regresar un poquito, otro de los básicos de la norma es que tú tengas tu política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Y ahí el patrón dice, yo como organización te voy a ofrecer las medidas para que tú, como mi colaborador, seas parte de esta cultura en la que quizá nuestros valores son la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Como tú quieras, lo puedes hacer, pero no hay algo así obligado de tienes que tomar el Día de las Madres. Ok, va. Que tengo ahí como muchas preguntas, pero acábate los factores. Okay. Bueno, el que sigue es liderazgo negativo y relaciones negativas en el contexto laboral. Son dos cosas, liderazgo y relaciones, ¿sí? Específicamente en liderazgo se refiere también mucho como a la actitud, cuando el líder es alguien con actitud más impositiva e incluso agresiva, que de ahí ya viene el último factor, pero ahorita vamos. Y entre las relaciones a mismo nivel, puede ser mismos líderes, mismos gerentes, mismos operadores, mismos administrativos, que existan este tipo de, a lo mejor ya está el moving laboral, que es lo mismo que el bullying, pero en el trabajo, ¿no? O sea, para los adultos que ya trabajan. Ahí, cuando existen ciertos elementos constantes en estas relaciones, sea con líder o sea con tus iguales, se habla de este factor de riesgo psicosocial. ¿Sí? Ok, tener un jefe hojaldra es un factor de riesgo psicosocial. Es correcto. Y tener compañeros de trabajo hojaldras es factor de riesgo psicosocial. Exacto. Es decir, me hacen calzoncinos y me discriminan por lo que me discriminen. Ok, va, bien. Sí, o incluso la carrilla ahí muy bajita la mano, ¿no? De que el compañero que es más bajito, o características físicas, o que nosotros que somos morenos, o no sé, etcétera, ¿no? Y que ya la carrilla se vuelve constante, e incluso la otra persona ni se lleva. Entonces también ahí ya puede empezar a ser un factor de riesgo psicosocial. Lo voy a ir ligando con el último, que es violencia laboral. Aquí lo ligo directo porque es bien difícil saber qué sí es y qué no es, ¿no? O sea, no porque a lo mejor yo me llevo en mi grupito, puedo hablar de que eso es un factor de riesgo psicosocial para mí, porque quizá para mí no lo es. O sea, así me llevo yo con mi grupito. Pero hay otros elementos en los que ya no aplican, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ya no es bilateral, o yo no me llevo, o ya es constante, o incluso me empieza a afectar ya en condiciones de salud psicológica, ¿no? O sea, que a lo mejor ya hasta sueño con eso, o ya ni quiero ir porque pues me van a acarrillar, o me da miedo preguntarte algo a ti como mi jefe, porque quizá tu respuesta siempre es súper agresiva. Como que esa ya es la evolución del anterior, ¿no? O sea, el otro ya, o sea, no me siento seguro, pero el otro ya es una amenaza directa, ¿no? O sea, como que ya, o sea, porque violencia ya es algo evidente, ¿no? O sea, si alguien me gritonea, si alguien, bueno, ya el extremo de que ahí le sueltas ahí un bofetón o algo así. Que sí pasa, ¿eh? Sí, claro, sí. En fin. Sí, e incluso con esto que dices ya más físico, muchísimo más evidente, porque también los hay sutiles, también es complicado porque la norma, y ahí es cuando muchas empresas pierden, la norma te pide que promuevas este entorno organizacional favorable, pero a veces también mantienen al sujeto que ejerce violencia, ¿no? Porque quizá es quien más me hace las ventas,
o quien mejor resultados me ha dado. Entonces, pues mejor muevo al colaborador de área, que ya no lo tenga el de jefe, y yo sigo manteniendo y al rato vas a tener que mover a otro colaborador porque nunca se movió. No, pues eso, o sea, eso creo que es una cosa bien típica, sí, que tú, el jefe, tienes ahí al gerente y dices, es que ese güey me da todos los números y siempre me llega el indicador, y pues sí, pues andas zarandeando toda la banda. Y luego te preguntas por qué tiene la rotación ahí tan complicada, ¿no? O sea, en esencia, creo que los 7 factores tienen justificación, ¿no? O sea, creo que están muy bien, creo que están bien pensados, creo que la intencionalidad es buena. A mí me hace ruido varias cosas, ¿no? Y la primera es que, como todas las cosas de comportamiento humano, pues se pueden volver muy subjetivas, ¿no? Exacto. Bien dijiste así de, bueno, pues cada empresa va a definir cómo va a promover el ambiente, o la interacción con las familias, ¿no? Se oye bien, pero neta no se oye bien, porque eventualmente, pues, podemos pasar a dar nada más poner la palomita, ¿no? Y hacer ahí una fregadera y decir, ya, yo hice mi día de la familia, yo invité a nadie vino, pero yo aquí los invité. Yo coloqué el flyer. Sí, claro, así yo puse, mandé ahí un WhatsApp y pues nadie trajo a sus niños, ¿no? Y eventualmente pues se vuelve una auditoría simple, ¿no? Que es, pues lo hiciste o no lo hiciste, muestra tu evidencia y ya, ¿no? O sea, creo yo que esta parte de libertad está muy bien, pero luego, al mismo tiempo, pues puede tener esta parte limitante en donde las empresas pues lo vean como un trámite más. En tu experiencia, ahí yo sé que andas ahí de metiche en muchas organizaciones, porque es nuestro chamba. ¿Cómo has visto que se vive? O sea, me encantaría que me pudieras dar un ejemplo en donde la norma sí sirva, y un ejemplo donde has visto que es puro papeleo. Sí, y está bien gacho, o sea, y es frustrante incluso es para nosotros como consultores, ¿no? De que vemos y sí, al fin está este documento, sí, claro, que va a cuidar de los colaboradores, pero luego llegas y te das cuenta que es por cumplir, ¿no? O que cuando fueron a la auditoría les fue bien, y a la hora de empezar a indagar, porque también me toca hacer esos ejercicios de como ver si se está dando el cumplimiento adecuado, y platicas con la gente. Sí, soy metiche, mitotera, así me encanta andar ahí. Así es nuestro trabajo, me decepcionaría si no. Sí, ¿verdad? Primer punto en nuestros bien, países. check. Entonces, voy a las áreas productivas, por ejemplo, y nos hemos movido por todos los turnos, ¿eh? O sea, alguien que va saliendo en la mañana, un decir de turno nocturno, y oye, aquí estoy viendo que la norma se aplicó. ¿Sabes qué es la norma? No. Ah, bueno, te platico, es esto. Ah, sí, ya me acordé que vi algo en el comedor, ¿no? O en el grupo de WhatsApp o algo. Ah, ok. Y aplicaron este cuestionario, nada más que aquí tú sales con algún ATS, ¿no? Que es acontecimiento traumático severo, o con estrés laboral, alguna condición que se evalúa con los cuestionarios, ¿no? ¿Me puedes platicar? Y la persona así de, no, pues es que yo no me acuerdo ni cuándo lo contesté, pero fue la retroalimentación, o fue, o sea, y es cuando te das cuenta que los salen a las 7 de la mañana, o a la hora que sea, oye, contéstame este cuestionario, ah, sí, ya me quiero ir, lo contesto en friega, y ya me voy. Entonces ya ni siquiera me di cuenta, como es en escala también de totalmente de acuerdo hasta en desacuerdo. A veces ya de que todo 4, como para que suene más o menos. Y a la hora de evaluar no, pues realmente no había nada, pero como ya me tenía que ir, entonces ellos ya entregan su lista de que ya se contestó el cuestionario, la gente puso de que todo ok para ya irse. Pues sí, el palomazo, así. Exacto, ya bien, ¿no? Exacto, o sea, chido, sí. Check, listo, vámonos. ¿Eso es lo más común? Eso es ¿Sí has visto organizaciones que sí le meten bien, o sea, que sí le aplican chido? Sí. Es que esto empezó, como te digo, obligatoria, o más bien, todavía tienes chance de ver experimento prueba-error, 2018 al 2019. Del 2019, que ya estaban las multas, como que ya le empezaron a poner más atención. Aparte de que también tema generacional, y va cambiando la necesidad de la gente. O sea, antes solo era págame y está bien, dame mis vacaciones, mis prestaciones de ley y ya, ¿no? Y ahorita la gente ya pide más. Entonces, sí o sí, los responsables, que puede ser recursos humanos o seguridad o etcétera, ya le empiezan a meter más interés genuino. Porque se dan cuenta que a lo mejor también tienen algún factor de riesgo psicosocial, lo decíamos al principio, ¿no? Ya me estresé porque tengo que aplicarla y evalúa niveles de estrés. Entonces se le da ya más peso real. Por ejemplo, ahorita estoy en una compañía
que me contactaron. En algún momento les dimos por Gálica el curso de manejo de estrés para sus partes operativas. Quedaron fascinados. Y me volvieron a hablar así de, oye, pero ahora lo que nos interesa ya no es un curso, ya son las atenciones psicológicas. Y yo, ok, bueno, pues vamos a platicarlo. En algún momento me dice la clienta, vamos a revisar cómo vamos con lo de la norma para después que me orientes, bla, bla. Que sí, hicimos como este ejercicio. Y al momento de que en uno de los cuestionarios de identificación de acontecimientos traumáticos severos empecé como a descartar a la gente, o sea, de que se hacen unas entrevistas, vuelves a repetir cuestionario y si sale algún factor ahí, ya pues indagas, ¿no? Trabajas, ajá. Que es la parte en la que ya no solo ejecutas por ejecutar, o sea, ya te sientas, mínimo 30 minutos, porque a veces no te los prestan más, y empiezas a platicar de cada uno, y ya lo desglosas. Entonces, a veces la gente ni se había dado cuenta que existe una relación negativa, por ejemplo, o que su jornada ya está muy pasada de lanza, porque así están acostumbrados, porque así es en la organización, así el trabajo me lo exige o algo, y ya se empiezan a trabajar. Que la vida es un viacrucis, o sea, sí, y venimos sí, claro, aquí a sufrir. Claro que sí, e incluso está hasta esta cuestión de ego, ¿no? Como de, pues yo soy hombre trabajador, ¿por qué me voy a quejar de esto? Claro, o sea, sí, no, está interesante, pero digo, me encanta que estás hablando de esta empresa porque veo que ya brinca al siguiente paso, ¿no? Porque creo que el primer paso es el que tienes que hacer de cajón, ¿no? Así, pregúntale a todo el mundo. Exacto. Y eso ya les pregunté. Sí. Y hasta ahí podría ser que se queden muchas, ¿no? Esta otra ya está indagando, ¿no? Y estoy pensando que ya luego puedes, pues ayudar o intervenir de cierta manera, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees que, digo, insisto, yo le veo una buena intención? ¿Qué crees que deberían ver las empresas en cuestión de beneficio? Que se salga solamente del cumplir con la norma. O sea, ¿cuál tú crees que es el verdadero beneficio de cuidar estos factores psicosociales entre las organizaciones? ¿Cuál debería de ser? Ok. Está muy relacionado con otra parte de la consultoría, que son los climas laborales. O sea, empezaba platicándoles ahorita como el tema de la productividad, que sí es algo que todavía se busca que la persona que yo voy a contratar haga, ¿no? O sea, que aparte de ser buena gente, que cumpla con todas estas habilidades para desempeñar lo que yo hago, ¿no? Pero si no cuidas todos estos factores, e incluso otros más que la norma no te obliga a, de alguna forma como que te aseguras que la persona va a estar contenta en donde está trabajando y donde pasamos la mayor parte del día, sin contar tráfico, porque también contempla la norma trayectos, y más bien directamente se ve el impacto en el cómo yo voy a ir a mi trabajo, cómo me voy a relacionar, cómo voy a solucionar conflictos, cómo me voy a llevar con mi jefe, con mis colaboradores, con mis compañeros, y cómo voy a dar resultados. O sea, al momento de que te das cuenta que estos factores no se están cuidando y que a lo mejor tienes a una persona quemada, o sea, ya tienes a alguien con síndrome de burnout, la persona, por más buena que sea, por más capaz, por más completa, va a llegar a un punto en el que ya no va a dar rendimiento, o sea, ya no va a haber forma en que esté concentrada o en que esté enfocada o en que cumpla, e incluso se empiezan a accidentar. O sea, también tiene impacto en reducir enfermedades laborales, accidentes de trabajo, puede ser también en trayecto. Me acordé de los choferes del transporte. Sí, qué horror. Ajá. Y también en cuestiones de productividad, ¿no? Incluso irritabilidad, al rato mi colaborador o mi pareja de equipo que siempre me hace segunda, de repente ya hasta tenemos problemas, ¿no? Porque quizá ya es mucha su carga de trabajo, o ya está trayendo problemas en su casa por condiciones de aquí y se contagia, ¿no? O sea, sí está la parte del beneficio personal, sí está la parte del ambiente laboral, pero aún así, si yo fuera un jefe súper ojete, que me vale gorro la banda y si se llevan bien o mal, pues tiene repercusiones en rotación, en accidentes, eso no lo traigo muy en mente, pero me hace mucho sentido, claro, que pues luego lleva manejando un señor 18 horas, pues cómo joder, no claro, se va a accidentar, durmiendo, ¿no? 2. Claro, y eventualmente pues tener pues el efecto tal cual ya en la productividad, que pues eso ya pega en la finanza, ¿no? Sí. O sea, creo que todo en general es finanza. Si es que si aunque seas un ojete así, tipo el señor Scrooge antes de que lo visitaran los fantasmas de la Navidad, tiene repercusiones no solo en la parte humana, sino también en la parte económica, financiera, organizacional, ¿no? Sí. Oye, ¿qué
como yo veo la norma, hay cosas que le faltan, ¿no? O sea, o no sé si es a la norma o a las organizaciones, a la sociedad. ¿Cuál crees que debería ser la evolución de este tipo de auditorías, de este impulso que está dando el gobierno para hacerlo? ¿Cuál sería el ideal de la norma en cuestión de aplicación? Yo creo que la corresponsabilidad. O sea, la evolución sería esa, porque incluso si nos regresamos tienes que cumplir porque si no, castigo, ¿no? De a papá regañón o así. Pero también está esta otra cuestión en la que le obliga al patrón a dar cierto cumplimiento. Pero ¿en qué momento se habla también de la gente, de todos los hijos y de sus responsabilidades? O sea, la norma sí te lo marca, pero la mayoría del tiempo como que incluso al momento de auditas al patrón, por así decirlo, o sea, a las partes que dan cumplimiento a la norma, o sea, que ofrecen las posibilidades de cumplimiento. Pero luego cuando yo que estoy de este lado en el que ya platico con la gente, o sea, sí, pero pues también tú qué estás haciendo para que el entorno sea favorable, ¿sí me explico? O sea, que no solo le estés pide y pide al jefe, háblame bonito, o sea, tú también qué estás haciendo para mejorar esta relación, porque también la norma te dice que dentro de estos mismos mecanismos de acción debe de haber alguno que sea el canal de comunicación si existe alguna situación de acoso, hostigamiento laboral o malos tratos. Entonces hay muchísimas quejas de la gente o denuncias anónimas en mayoría de las ocasiones en las que expones una situación, ¿no? De que mi jefa todo el tiempo me está haciendo comentarios de tipo personal, como de que seguro andas en tus días y por eso no estás dando resultados, ¿no? O es que tú nada más coqueteas, o incluso la otra parte, ¿no? Como que me quieres sacar provecho y tú que estás bonita, ve y dile al gerente que esto, ¿no? Entonces ya se vuelven repetitivos o algo y es como de, ok, estás dando toda esta denuncia, ¿qué has hecho antes para que algo cambie, ¿no? En algún momento te has acercado con alguien, con ella misma lo has comentado, o con tus compañeros hay alguien que también haya visto para que te respalden, o sea, ¿de qué forma también tú vas a poder mejorar tu entorno laboral, ¿no? Incluso te has quitado de estar ahí recibiendo, porque luego llega un punto para la persona que es víctima que hasta es cómodo, ¿sabes? Y todo el tiempo es estarme quejando, no, y es que mi trabajo me hacen ir muchas horas, no, y es que mi jefa me trata súper mal, no, y es que, pero y no haces nada distinto. Entonces, esa parte de la victimización, creo que, bueno, y eso se presta en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, es súper cómodo ser víctima, duele, pero es cómodo, ¿no? Es como estar ahí en una tina de caca, ¿no? Calientito, pero te huele a madres, ¿no? Pero el punto de ahí es que, me hace mucho sentido esta parte de la corresponsabilidad, porque a mí se me hace que de repente ya este tipo de iniciativas que son genuinamente buenas, como muchos otros, se pueden volver hasta una herramienta de chantaje, ¿no? O de manipulación, ¿no? Así de, ay, pues ya me voy a quejar ahí por la norma y aquí te va a cargar el payaso, ¿no? Sí, claro. Y me evita generar conflicto y eventualmente tener diálogo con la persona con la que, pues a lo mejor hablando podríamos haber solucionado, ¿no? Entonces, corresponsabilidad, ¿qué otra cosa le mejorarías a todo el despliegue que se hace con la norma? Yo creo que aprovecharía de una situación que me ha sucedido mucho últimamente y me da gusto, porque las mismas personas mandos medios, ya ni siquiera que yo esperaría que esta sea también una evolución, que las partes más arriba de las organizaciones sean las que tienen estos cuestionamientos, pero ahorita vamos a mandos medios, ¿no? Ya no por cumplimiento, líderes de área o las mismas personas de RH que por lo general son las que dan estos primeros auxilios psicológicos, o sea que llega la persona y recurre por cualquier situación, ¿no? Y el que las personas que están recibiendo a la gente se formen en esta misma contención, o sea, que al menos sepamos los básicos de cómo dar contención, los alcances, porque no siempre a los de RH les va a tocar solucionarles la vida a la gente, y a veces esperamos eso como parte de una empresa, ¿no? Como es que tú como RH me tienes que dar respuesta, y me tienes que dar solución, y me tienes que llevar al psicólogo, y pues no, o sea, y es algo que los líderes ahorita se han estado preocupando y llegan y dicen, oye, es que ¿cómo le hago? ¿No? Existe esta situación, incluso me han llegado a decir, oye, es que me dijeron que hubo esta denuncia de mí por hablarles de cierta forma, ni cuenta me di, ¿no? Entonces, otra parte sería ese desarrollo de las personas en general, ni siquiera mandos medios, ahorita los ejemplifico porque son los que se han acercado, y decir, ok, puedes tú trabajarte a ti personalmente para que no andes haciendo un regadero ahí de tus temperamentos en el área de trabajo,
como líder para saber cuáles son tus habilidades también, cuáles tienes que desarrollar. Y ya otros elementos como estos primeros auxilios psicológicos, a lo mejor conversaciones difíciles o incómodas, retroalimentación, etcétera. O sea, seguir formándonos como humanos dentro de la organización para desenvolvernos ahí con lo que se pida, ¿no? Ok, nuevamente le llevas a la responsabilidad y creo que esa parte es pues ideal para cualquier desarrollo humano, ¿no? O sea, creo que le puede ayudar a la norma, a las organizaciones. De güey, si te arreglas tú mismo, pues te va a ir mejor en el trabajo y en tu casa y en cualquier otro ámbito, ¿no? Bueno, pues ya para empezar así como que a cerrar el changarro, ya sabes que aquí en el acelerador de equipos tenemos la tradición y me gustaría hacerlo como en dos partes. Me gustaría primero preguntarte qué es lo que deberían hacer los líderes o las organizaciones para empujar esta parte de la responsabilidad, para aprovechar genuinamente que pues la norma ya está y que no nada más la hagas para que no te multen, y de ahí pues nos vamos perfilando hacia el reto. Pero primero, ¿cuáles serían los primeros pasos de los líderes, las organizaciones, de quien sea, para aprovechar genuinamente que existe esto? Sí, pues creo que para lo del cumplimiento, o sea, echarte el clavado primero está al alcance de todos, o sea, incluso ChatGPT, o sea, le puedes preguntar de qué se trata esta norma, ¿no? Yo como parte de qué puedo hacer para darle cumplimiento y no por, como dices, de que no tenga la multa, sino para hacerme parte de esto, que la verdad está bien padre. O sea, sí es generar este espacio en el que yo pueda estar cómoda. O sea, existe una norma que me va a dar esas comodidades, estaríamos desaprovechando totalmente si no lo hiciéramos. Echarnos el clavado, hay organizaciones o consultores que te dan capacitación en eso. También tú ver si eres víctima, por así llamarlo, si has sufrido algún tipo de estos factores de riesgo psicosocial o si incluso los ejerces, hacer como esta autoevaluación. Y pues ya, o sea, existen muchas fuentes. Yo creo que sería eso, acercarte con las fuentes que te van a ayudar a darle el cumplimiento adecuado, porque también es cierto que no siempre tenemos el alcance de todo, ¿no? Entonces, pues como expertos, con organizaciones que ya están certificadas, con consultorías que se dedican a esto, con otras áreas dentro de la misma organización para que no sea solo una la que lleve la carga, no solo los de RH, sino todos los demás. Y pues ya. Entonces, como que infórmate y pide ayuda. Exacto. Va. Muy bien, y pues bueno, vamos a mi parte favorita, por favor, en donde te voy a pedir, Carla, que me ayudes con el reto. Enfocándome igual en mandos medios, que son quienes han estado ahí muy movidos en el asunto, lo primero sería que ahorita que hablamos de estos 7 factores, pues los tengan claros para que se den el tiempo a lo mejor de unos 30 minutos con el equipo de platicárselos, así algo súper casual quizá como ahorita, platicarle estos 7 factores. O les pones el episodio del podcast. Escuchen el podcast. Y de eso califiquen nivel de satisfacción. Escala Likert, lo más básico, del 1 al 5, siendo 1 nadota y 5 súper bien. ¿Qué tan satisfecho estás con cada uno de estos factores? O sea, tú cómo lo estás viviendo en tu trabajo, del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho estoy con mi carga de trabajo? Con mi control sobre mis actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Si te ponen que están geniales con el líder, aguas, ¿eh? Sí, indagar ya luego en lo individual. Y pues obviamente sacar acciones, si no de nada nos va a servir tener, sí, todo bien en mi área de trabajo, ¿no? O aquí todo mal, y luego qué. Sí, o sea, es indagar primero, los 7 factores se los platico, luego los calificamos, del 1 al 5, y después qué acciones nos van a llevar como equipo a estar mejor. Ahí es microescala de la norma, o sea, ni siquiera es a nivel de empresa, es con mi equipo, cómo estamos. Cortito para ver qué es lo que podemos hacer. Antes de que explote, antes de que te reporten, antes de que echen ahí la llamada al buzón de las desgracias y terribles. Me late. Y ahora sí, ya para cerrar el changarro, si hubiera una persona que entra en este momento a escuchar el podcast y solamente tiene 30 segundos para escucharte, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría que se lleve? Respecto a la norma. ¿Sí? De todo lo que hemos estado platicando. Ok. Que existen normas, en este caso, que te ayudan a tener un mejor ambiente de trabajo.
Tanto es responsabilidad del lugar en el que vas a entrar a trabajar como es responsabilidad tuya, darte este derecho, incluso es un derecho, de tener estas mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Que puedes hacer lo que te gustan, lugares que te gustan, con la gente que te agrade. Ok, va. El aprovechar este tipo de oportunidades, porque luego se ve como que, me están obligando, y sí, y yo creo que luego es necesario, porque no, o sea, si no lo hicieran muchas personas, aunque sea por cumplir la norma, bueno, pues yo conozco varias personas que les encantaría estar ahí abajo de una cueva con un látigo, ¿no? Sí. Y bueno, pues es una cuestión que te va a ayudar eventualmente a que las personas trabajen mejor, se sientan mejor y pues te ayudan a tener mejores resultados, ¿no? Claro, incluso en tu vida personal y en tu salud física, emocional, mental. O sea, ya, con eso, o sea, que no se te muera la gente, que no se te enfermen. Exacto. Y eventualmente pues que te ayuden a lograr los objetivos organizacionales. Y bueno, pues ya, no me queda otra cosa más que agradecerte por el espacio. Gracias. Agradecerte por toda la información. Sé que ahí te quedaron muchas cosas en tus notas, pero tenemos hay muy poco tiempo y muchas cosas que hablar, así es que luego platicaremos más seguramente. Claro que sí. Carla, si la gente quisiera saber más de ti, más de lo que haces, ¿cómo es la manera de contactarte? Ok, bien, sí, pues en LinkedIn me pueden encontrar como Carla Gutiérrez, igual en Facebook estoy como psicóloga Carla Gutiérrez y en Instagram psicóloga Carla Gutiérrez. Igual ahí vienen mis números, si en algún momento se les es más fácil contactarme por ese medio, adelante, un mensajito y ya yo. En cuanto tenga chance, porque luego tenemos muchas cosas que hacer, yo ahí respondo lo más pronto que puedo y pues lo que se les ofrezca. Muy bien, muchas gracias, Carla. Gracias también. Y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar, ver este episodio. Si lo estuviste viendo, cuéntame qué te pareció este formato, si le seguimos haciendo así a las entrevistitas aquí en cortito, si preferías cuando las estábamos haciendo en Zoom, lo que sea, pues bienvenido, ¿no? Y bueno, pues cuéntame, ¿qué más quieres escuchar? ¿De qué más quieres que hablemos en estos temas de liderazgo, trabajo en equipo? Y pues bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Y así cerramos este episodio de El Acelerador de Equipos. ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como @DiegoSánchezTeam o en LinkedIn como Diego Sánchez Recendis para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto. Si te sirvió este episodio, compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito.